Vamos a continuar. Supongo que aquí habrá muchas personas que sean pues, consumidores de podcast. Yo personalmente soy una fanática de los podcasts. Y es el turno de La Picaeta, un podcast que no sé si conoceréis, si no, hoy es un buen día para hacerlo. Yo poco más puedo aportar, así que adelante, que suban Javier y Adrián. Os dejo el escenario. Un fuerte aplauso. Buenas tardes. Reunidos el Gobierno vasco y el Centro de Datos, con el 100% de los votos escrutados, el nuevo Lehendakari es José Mari Aizaga. Un aplauso. José Mari no está, así que pues vamos a hacer un podcast. Bueno, a ver, nosotros somos de La Picaeta. Por ahora estoy yo solo, luego ya veremos. Lo primero que os quiero contar es que hemos traído pues, el porrón. No sé si todos conocéis lo que es un porrón, espero que sí. Quien no, pues ahora lo vais a conocer. Y ha venido aquí gente muy profesional del porrón. Una es una de las invitadas, pero antes de eso está ahí Juan Príncipe, de Bodegas César Príncipe, que te pido, Juan, un aplauso para Juan. Va a ir repartiendo los porrones por todo el auditorio para que probéis a beber en porrón, pero primero haznos una demostración, Juan. Hay algunos que tienen el chorro bien gordo, que lo he visto. Sí, es para valientes. Los que vayáis de blanco, pillad los vinos blancos y los otros, pues... Hay uno de agua para quien no beba. Ese no lo reparto. Ese... Bueno, quería comentar sobre el porrón. Habla aquí. Esto funciona. No sé si se escucha. Bueno, sí. Con la voz. Bueno. Bueno, del porrón, voy a aprovechar que me dan 30 segundos aquí para hablar de ello. Lo interesante, aparte que se puede filosofar mucho esto, no es llenarse la boca, es tragar mientras lo tienes... Eso es importante, porque si no, eso parece un bebedero de patos. Eso es. No digo que lo tengáis que hacer todos porque además se emborracha, que es vino. Pero bueno, voy a hacer una demostración y os doy los porrones. Es buen chorro, ¿eh? Coge uno más. Este tiene el chorro más pequeño. Ahora dale tú. Y bueno, después de esta demostración nos va a pasar los porrones. Probad. Me han dicho que podéis manchar el auditorio, que no se ha manchado en no sé cuántos años. Y nada, vamos con La Picaeta, 100 talentos jóvenes de la gastronomía. Por fin es domingo y ya llega La Picaeta. Cógete el vermú y vente pa' La Picaeta. Con el Javi y el Adri que ya están por aquí. Y con Ramón y Rocío La Picaeta se va a venir. Ya está aquí para ti. Bueno, pues estamos aquí, los 100 talentos jóvenes de la gastronomía. Yo no soy uno de ellos. Entonces voy a presentar a algunos que sí lo son para que vayan subiendo al escenario. La primera... Hay un spoiler ahí de que flipas. Pero bueno, da igual. Empezamos con una divulgadora del mundo del vino que ha conseguido un éxito de la hostia para ser un sector como tan de nicho. Ella es catalana, tiene un montón de seguidores en Instagram y un TikTok y todo, hace vídeos, también maneja bien el porrón, hace vídeos con una copa gigante de vino y ahí hace recetas, todo muy loco. Así que un fuerte aplauso y que venga para aquí Marta Clot. Seguimos con gente que viene desde Almería, tan dentro del alma mía. Ellos solo sube uno, son dos, pero hablarán los dos hoy. Son Agrosuárez. Ellos cultivan en la Almería pimiento, sandía, pepino también. Y también se han hecho influencers, agroinfluencers. El koala era de la música y ellos son de la gastronomía.
Pues vamos con Juanmi Suárez. Y ahora vamos con una food designer. Ella estudió diseño industrial y es cocinera y vive entre Copenhague y Barcelona. Y su nombre es muy gastronómico, sobre todo el segundo nombre, y es María Magdalena Vilaseca. En Copenhague la conocen como María Muffin Vilaseca. Y por último, aquí hay gente muy guapa, guapísima, pero hay una persona más guapa que el resto, que lo han presentado antes. Es mi compañero de podcast, es un tío de puta madre, una de las mejores personas vivas. Y dadle un fuerte aplauso a Adri Alcaide, que está por ahí. ¿Cómo? ¿Salió una noche? No. Y eso, Sí. habéis visto la mesa y os pensabais que venía Z Tangana, el de Ketama y tal. No han podido venir, pero bueno, algo haremos. Ponte ahí. Bueno, a ver, os iba a preguntar, siempre empezamos preguntando qué cenasteis anoche, ¿no? Entonces, como todos cenasteis lo mismo, contadnos que... Y esto pierde toda la gracia, pues todo el mundo sabe lo que cenasteis anoche. Claro. Pero bueno, contadlo a alguien. Venga. ¿Quién se anima? ¿Qué cenamos? Sí. Bueno, buena comida, ¿no? Yo me comí un hamburguesote buenísimo y un pastel de queso también delicious, sí, muy rico. Y Sí, la noche se complicó. No sé. sí. Yo no. Adri, cuenta qué hiciste cuando llegaste a la habitación. Bueno, llevo mucho sin beber. Pero ayer ya no llevaba mucho sin beber, ¿no? Volví a beber. Y llegamos con hambre y pues que teníamos ahí Sato Bag, ¿no? Con Hostia, esas sí, cositas ya ricas, ves. ¿no? Ya, Pues, yo me comí el esa buena lata no de le foie voy gras. Con esas tostaditas con pasas, pues... Y cayó mal al estómago, también te Hostia. tengo que decir. Cayó regular. Pero Bueno. igual no era por la comida. Igual no era por la comida. Agro Suárez también lo dio Joder, todo. el jamón. No, jamón. Está bueno. Que no eran horas. No eran horas. Pero siempre es bueno comer. Sí. Yo debo agradecer que estar aquí a la vitamina B12. Además de Albas Culinary Center. Bueno, vamos a empezar. Quería empezar un poco que me contaseis, cómo empezasteis cada uno en lo vuestro, ¿no? O sea, tú en el mundo de redes sociales, Sí. tú en el mundo de la agricultura, De la y tú agroinfluencia. en el mundo del food design, y de paso tú luego nos explicas qué es el food design. Guay, pues empiezo yo. Sí, claro. Vale, bueno, pues yo soy Marta y empecé en el mundo del vino un poco de casualidad, porque yo antes era pastelera, estuve currando como pastelera varios años y de casualidad me salió como un anuncio de un cursillo de iniciación a la cata de vinos. Yo no tenía ni idea, pero me pareció interesante, me apunté y dije, hostia, pues esto me mola, ahora quiero ser sommelier. Y me cambié de sector, estudié sommelier y después empecé en redes. Un poco después yo curraba en una tienda de vinos, ¿no? Y lo que mola de currar en tienda es que estás con contacto directo con el consumidor final y ves pues cuáles son sus dudas, sus estereotipos, ¿no? Sus gustos, cómo habla, cómo entiende las cosas. Y me pareció como que hacíamos un curro muy interesante de divulgación y explicar, ¿no? Y pensé, hostia, esto que tiene tanto potencial y que es tan interesante, es una lástima que se quede como solo en la tienda. Así que empecé, pues, decidí pues, abrir una cuenta, hablar de vino para explicar todo esto. Y siempre, primero en catalán, después me pasé, también tengo otra cuenta en castellano, que es la Marta Clot. En catalán, si hay algún catalán, me puedes seguir en la dels vins, que es la dels vinos en catalán.
mi objetivo siempre fue como hablar para un consumidor no experto, ¿no? Porque a veces el mundo del vino, no sé cómo lo veis, pero yo creo que estaréis de acuerdo que siempre el sector del vino ha pecado de comunicar el vino de una forma como demasiado profesional, demasiado técnica, sin tener en cuenta a quién está hablando, ¿no? Y si tú quieres hacer llegar un mensaje o un vino a una persona que bebe vino porque le gusta, pues a lo mejor tienes que adaptar este lenguaje, ¿no? Y creo que es fundamental, así que empecé y ahora pues sí, ahora tengo una copa gigante, hablo del porrón, que por cierto voy a hacer una declaración polémica, el porrón es catalán y punto, ¿vale? Se inventó en Cataluña, a partir de aquí se bebe porrón a todas las zonas vinícolas, pero quería decirlo. Si se inventó en Cataluña, se inventó en Aragón. Ahí los... No. Los fornos de Ovitrio estaban en el Maresma. Mi turno. Bueno, pues yo lo mío es vocación pura y dura. O sea, al final, de hecho en la descripción pone me crié debajo de una mata de pimiento. Y fue casi, la pobre de mi madre. Y nada, yo terminé los estudios del instituto. Lo tenía tan claro que quería ser agricultor que terminé y no hice ni ¿cómo es? La ESO. No, el bachillerato. La primaria. Esa, no la hice ni siquiera. O sea, me quité de bachillerato directamente y me fui a la finca, o la explotación familiar. ¿Qué pasó? Que yo soy una persona un poco ambiciosa y de momento ya cogí una finca pequeña, renta y demás, y ahí fui un poco funcionando. Empecé y fui ampliando, y a los 5 años creo que maduré un poco y decidí meterme en la carrera de Ingeniería Agrícola. Y bueno, ya a día de hoy la tengo terminada. Y luego el tema de redes, que sí que es verdad que es el agroinfluencismo que tenemos, que lo llevo con mi compañero Javi. Empecé en 2019 y al final fue una forma de decir, oye, ¿por qué con la calidad que criamos en Almería y todo lo bueno que hacemos y la forma de trabajar y demás, por qué esto no lo ve nadie? Al final hay muchos estigmas negativos en ese aspecto. Y fue un poco por ahí, empecé a subir contenido y luego ya empezamos a hacer vídeos un poco... Grandes producciones. Sí, y al final, bueno, pues a día de hoy, gracias a ello, yo creo que tenemos la oportunidad de estar aquí sentados. Mari Magdalenas. María Muffin. Canción. Que no eres el primero que me lo dice. Sí. Ya me han bautizado así Claro. en cada uno de mis trabajos. No, Javi hace bromas, pero tampoco Tan pidas originales. que sean súper originales. Las hace y ya está. Bueno, pues mi historia lo más resumida posible. Yo soy diseñador industrial, soy de Chile. En Chile tenía mi propio estudio de diseño y poco a poco me empezaron a contactar marcas y restaurantes para ayudarlos con toda la parte de diseño. Diseño de vajillas, diseño de moldes, diseño de escaparates. Y a medida que trabajaba con esta gente, en especial cuando me tocó trabajar con la selección chilena de pastelería, me di cuenta que me pedían diseñar cosas que yo realmente no estaba entendiendo el material con el que estaba trabajando. Y dije, bueno, si me estoy metiendo al diseño gastronómico, food design, necesito entender mejor la parte gastronómica. Y ahí, nada, tomé la decisión de cerrar el estudio un tiempo. Dije, bueno, me voy a Barcelona a hacer un curso corto de cocina de 3 meses. Es lo que le dije a mi madre. Han pasado 6 años, que ya no volví. Se ha hecho largo. Se ha hecho un poco largo. Y nada, finalmente terminé allí estudiando cocina. Y una cosa llevó a la otra y terminé trabajando en el restaurante Disfrutar como la primera diseñadora en plantilla dentro de una cocina. Qué guay. Y allí, claro, sí que diseñaba para los clientes, comensales en general, toda la experiencia desde productos hasta piezas gráficas, pero también le di mucha importancia al diseño para la cocina en sí, porque yo creo que, como tú me preguntabas, ¿qué es el food design? Yo más que definirme como una food designer, yo siento que trabajo en design for food. Yo diseño para la comida, no la comida. Yo estoy al servicio de los ingredientes, de las técnicas, y siento que esa es mi misión en este mundo del diseño. Y allí, en este restaurante, pues me enfoqué muchísimo en eso, en optimizar procesos dentro de la cocina, para los cocineros, para la gente de la pica. Al final diseñábamos un montón de vajilla, pero desde un punto de vista muy empático, que al final sirviera para todos los usuarios, no solo para el cliente final y la foto, muy guay, sino para toda la cadena de producción que estaba detrás y poder hacerlo con sentido.
muy interesante, la verdad. Muy guay. Y Adri, como tú tampoco te voy a preguntar esto, explica, porque mucha gente no sabe que tú el día que lo hablamos pensabas, porque los valencianos sois unos putos flipados, pensabas que lo sabía todo el mundo. ¿Qué es una picaeta? Pero, a ver, si os digo la picaeta, ¿sabéis qué es? ¿Quién sabe qué es? Que levante la mano. Una picaeta. Es muy poca gente, pero yo pensaba que era un término universal. No. Joder, es como el picoteo, tampoco es tan difícil, Ya, chicos. la verdad que es fácil, es ¿eh? cambiar un par de letras ahí. Es como cuando lees algunos letreros en catalán que Claro. dices, "Joder, se entiende puta madre, no hace Es falta". que sí, pero bueno, al final sí, o sea, la picaeta viene... La picaeta es la hora del vermut, la hora del aperitivo, ¿no? Y también un poco casi que... incluso casi que la idea del podcast nace casi del nombre, porque sí que era como queremos hacer algo que se consuma los domingos a las 12, ¿no? Que es cuando nosotros lanzamos los programas, Vale. para que te acompañe en esa picaeta, en ese aperitivo, en ese vermut, ¿no? Incluso que te dé... O si te obligan a ir a misa. O si te obligan a ir a Poner misa, los pues, auriculares. pues con los auriculares. O sea, y también que diera tema de conversación, ¿no? En ese momento que bueno, la picaeta es como muy valenciano, pero es la hora del vermut, el aperitivo, es algo totalmente nacional, ¿no? Entonces, un poco nacía, ¿no? de ese punto de buscar dar un tema de conversación en esa hora. Luego la gente no lo escucha al domingo a las 12, lo escucha, suelen escucharlo los lunes más. yendo al trabajo, pero bueno, también es su momento. Y hablando de picaetas, aquí tenemos una picaeta. Llega el momento de hablar de los productores, que hay muchos productores por aquí, entonces hemos traído una picaeta y vamos a hablar de algunos productos. Voy a necesitar un azafato, así que he pensado en Telmo Trenado, que lo tengo ahí colgado, y si le podéis dar un micro a Telmo y un aplauso. Creo que este micro va. O este será. Y vamos a ir... ¿Qué tal, Telmo? ¿Todo bien? Opa, ahí, bien. ¿Todo en orden? Aquí encantado, sí, sí. Hype no lo hemos traído porque ya... Pero para entrevistar tendré que probarlo también, ¿eh? Claro. que Haz cata y luego... vamos a ir presentando algunos productos mientras seguimos hablando, entonces el productor o productora que se levante, porque Telmo no conoce a todo el mundo, Los de Better justo sí. pues vete a buscarlos. Barritas energéticas, Better. Better a por ellas a la tienda. ¿Pero son varitas energéticas o son torreznos? Vente para acá. Tal cual, ¿no? Es un terreno. Preséntanos al hacedor. Aquí estamos con... Adrià, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nosotros empezamos, bueno, Telmo nos ha probado, ¿qué te parece, Better? A ver, yo soy muy fan de la granola y de vez en cuando salgo en bici, rara vez, me llevo alguna barrita... Sale por poco, pero lo graba mucho. Eso cabrón. es. Y la verdad es que me encanta, me encanta. Nosotros empezamos un poco porque somos muy golosos y nos encantaban los ultraprocesados, pero no nos gustaban tanto sus ingredientes y lo que provocaban en la salud. Por lo tanto, decidimos hacer ultraprocesados saludables. Nos basamos sobre todo en ingredientes reales, saludables. Sí, si lo queréis probar y podéis dar la opinión también. Con ingredientes saludables y reales. Y bueno, y esta es nuestra misión. Ahí. Agresión, perdón. Mi favorito es el amarillo, el de peanut Yo no me butter. cogí. Exactamente, el de cacahuetes, es el Está amarillo. muy bueno ese. Oh, qué bueno. Y empezamos hace 2 años y la verdad es que estamos muy contentos, bueno, con el apoyo de gente como Telmo y de todo el mundo que nos apoya. ¿Y qué más contar? Esto, que un poco hablando de ciencia también para que la gente nos entienda, cuando hablamos de ultraprocesados, los datos y la ciencia dice que aumentan un 22% el riesgo de mortalidad por todas las causas y aumentan un 66% el riesgo de sufrir enfermedades como cáncer, obesidad, diabetes tipo 2, por lo tanto decidimos hacer esto, para que no tengas que elegir entre sabor y salud. Y nada, y en ese trayecto maravilloso llevamos 2 años y esto, ahí vamos. Muy bien. Muchas gracias, un aplauso. Están muy ricas. Gracias, Telmo. Luego Nada, hombre. has aprobado, te seguiremos llamando. Vamos a seguir con vosotros. Hay un tema que a mí me gusta mucho de la gente joven. Bueno, no me gusta el tema, me gusta hablar del tema. El tema me parece un poco preocupante, que es el síndrome del impostor.
Entonces, me gustaría saber si lo habéis sufrido o ya lo habéis superado o cómo, en qué fase estáis. ¿En qué fase? Yo no lo he superado todavía. No, es difícil de superar, ¿no? Bueno, no sé tú cómo... Para mí es complicado porque hay mucha gente, ya lo comenté anoche allí, lo que hay en Almería, que nos conoce y realmente, a la misma vez que tengo experiencia en temas hortícolas, luego lo he estudiado también, al final quieras que no tiene una formación. Y mucha gente te pregunta y tú sabes contestarle, pero tú realmente por dentro, yo no me siento valorado en el aspecto de decir, realmente estoy dando una buena recomendación. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, y luego lo estás haciendo bien. Entonces, eso que la gente piensa de mí, o de nosotros en general, no llego todavía yo, no sé explicarlo tampoco, pero no llego a controlar muy bien. Es complicado. Sí, el síndrome del impostor yo creo que es una cosa que tenemos como ahí, aquí detrás, que a veces depende depende del momento en el que estés, ¿no? Porque a veces sí que te levantas un día pues súper empoderada, en plan, hoy me como el mundo y me da igual lo que me digan, pero a lo mejor en momentos de más... que no estás tan a full, ¿no? Tan a tope, ahí te sale por ahí o depende en qué momentos, pero al final la realidad es que todos pues estamos en un camino diferente, ¿no? Y cada uno tiene su momento y pues, oye, cuando tengas 70 años voy a saber un montón más de lo que sé ahora, que es muy poco seguramente, pero es como ser consciente de ello y decir, bueno, pues vamos a seguir, ¿no? Porque... Igual yo creo que sí, el síndrome del impostor es algo que tenemos todos, pero en diferentes grados. Y sí que creo que es súper importante de la gente que te rodees. Sí. Porque al final, claro, tú puedes tener un conocimiento muy grande, pero como no te rodees de gente que te diga, pues sí, ve adelante, eres bueno en lo que haces, es la única manera en que te puede ayudar esto. Claro, porque tú cuando llegaste a disfrutar... Que para quien no lo sepa, es un restaurante de 3 chavales que están empezando ahí en Barcelona. ¿Cómo fue eso? Claro, ¿con qué edad empezaste? Yo llegué allí el 2019 y, claro, venía de estudiar cocina. Había pasado solo por una cocina antes de eso y llegué allí haciendo unas prácticas. Una cosa me llevó a la otra, caí ahí haciendo unas prácticas. Y claro, yo llegué allí muy tranquila, perfil muy bajo, diciendo, sí, vale, vengo aquí a cocinar con vosotros, quiero aprender. Y poco a poco te encuentras con estos 3 chefs maravillosos que te entregan un soporte muy fuerte. Y al final te das cuenta que son ellos que creen más en ti que tú mismo. Y fue así como surgió todo. Ya estando dentro de la cocina, me decían, hey, tú eres diseñadora, pues tenemos este proyecto, ¿qué opinas? ¿Podríamos rediseñar esto? Y así, poco a poco, al final, es esta gente y equipo que te rodea que son los que te hacen salir de esa nube del impostor que estás atrapado. Y tú, Adri, tú me acuerdo que cuando te llamaron de lo de los 100 talentos, me dijiste... Tengo el síndrome del impostor a todo lo que da. Joder, a ver, claro, porque, o sea, al final, pues, joder, proyectos como que aquí hay, ¿no? Y al final es mucha gente que también, o sea, la mayoría, ¿no? Es algo que tenéis profesionalizado en el aspecto de que sí que es a lo mejor vuestro trabajo principal, ¿no? Al final nosotros es algo que no dejamos de hacer como un hobby. Evidentemente lo tenemos profesional a cierto modo, pero no es algo que ni siquiera nos dé para dedicarnos en exclusiva a ello. Entonces, claro, para nosotros no deja de ser algo que creo que nunca lo debemos perder, ¿no? No deja de ser algo divertido, un juego, un lugar seguro donde nos reunimos y nos pasamos muy bien, que ha cogido magnitud, evidentemente. ¿Vas a decir zona de confort o no? No, vale. ¿Quieres que lo use? Bueno, si quieres. Es nuestra zona de confort. Pero, entonces, claro, pues de repente... que se nos reconozca el trabajo, porque al final estoy yo en esa lista, pero soy el joven, pero esto es un reconocimiento a la picaeta, solo que vosotros pues sois viejos. Entonces, bueno, pues, esto nos cuelga más. Esto nos cuelga más. Claro que da, ¿no? O cuando recibimos críticas de que ponen están haciendo valoraciones sobre el periodismo que hacemos o no, por muy claro que nosotros tengamos que lo que hacemos es más entretenimiento que periodismo, pues evidentemente te da rabia decir, joder,
Dice, porque @user78912 me Si está diciendo esta... Si lo dice Pedrerol, lo podemos decir nosotros. Que tampoco. Vamos a presentar otro producto. Telmo. Vamos con Lucía Arenzana, que hace una cerveza maravillosa. Cerveza. Que yo solo espero que cuando tú cojas tu cerveza digas, Luke, soy tu madre. ¿Lo dices o no? Vale, bien. Toma la cerveza para que te la bebas. Y esta no la voy a tirar, tranquilos. ¿Queréis probarla? Ah, qué chulo el packaging. No sé si... Es muy guay. ¿Eh? No sé si... Lo mejor para resacar. Opa, ¿qué tal? Oye, me encanta. Nada, preséntalo un poco y bueno, y ahora lo cato yo, porque si lo paso, no lo voy a- el porrón vale, pero esto como que no. Eso te iba a decir, que esto no lo has probado. Bueno, yo soy Lucía, hago cerveza, creo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Saliendo de estas 4 paredes, la realidad es que no es así. Es un producto súper estandarizado y eso es bueno por un lado. ¿Qué te parece? ¿Qué rollo IPA o así? No, te puedes recordar, no vas mal encaminado, huele increíble, que eso es lo que te hace recordar a las IPAs. Bueno, se usa un lúpulo muy bueno, ahí ves la calidad de los ingredientes, que es algo súper importante. Huele súper afrutado, cítricos, frutas de hueso y luego es muy ligerita, a diferencia de, bueno, las IPAs son más amargas, más alcohólicas, lo que la hace una cerveza muy peligrosa, cuidado. Y nada, lo que estaba diciendo básicamente es que fuera de estas 4 paredes la gente no sabe lo que es una cerveza, no sabe lo que hay detrás. No hace falta explicar qué es, pero sí que es verdad que no saben qué ingredientes se usan, la capacidad creativa que hay detrás de una cerveza. A mí cuando alguien me dice, lo siento, es que no soy de cerveza, le digo, no tienes ni idea. O sea, hay tantos tipos de cerveza y tanta capacidad creativa detrás que es imposible que no haya un estilo que sea acorde a ti, ¿no? Entonces, un poco nuestro objetivo es ese, un objetivo muy ambicioso, que es crear cultura, no solo cervecera, sino artesana y en el emprendimiento. Entonces, uno de nuestros valores principales es la transparencia. Si seguís a la cuenta de Instagram de Luke, veréis el 100% del proyecto, cómo me voy con mi cubo de hielos de restaurante en restaurante. Al final creo que eso es la realidad y lo que va a generar un cambio. Que ahí está la diferencia, ¿no? La gente que empiece a beber cerveza artesanal, que valore lo que hay detrás, los productores que hay detrás, el esfuerzo que hay detrás y que empiece poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo, básicamente. Si no me equivoco, pusimos un burger de hype en un evento que hicisteis o algo así. No en un evento cualquiera, en el lanzamiento. Ahí apoyando, ¿ves? Y me ha dicho un pajarito que estuviste en Australia, ¿puede ser? Un poco por todos lados. ¿Pero tiene que ver algo en este caso con la cerveza? Sí, yo estuve, bueno, la cerveza empecé a hacer cerveza en Bolivia, estuve viviendo en Bolivia trabajando, siempre he sido cocinera. En Bolivia me pidieron que hiciera cerveza para un restaurante, me enamoré completamente, me volví una friki total. Empecé a hacer un poco de forma, pues, de hobby en casa para mis amigos y luego me fui a vivir a Australia trabajando como cocinera hasta que, bueno, llegó el COVID. Todos sabemos lo que pasó con un poco con los restaurantes y dije, ¿qué hago? Y me metí a trabajar en mi fábrica favorita de cerveza ahí en Australia y ahí ya no solo me volví loca, sino que llegó la mosca del emprendimiento, lo dejé todo, me volví a España y monté Luke. Joder, pues enhorabuena y mucha suerte. Vale. Y... Me la quedo, ¿no? Claro. Es una más fresca. Esta está más muy fresquita. buena. Está fresca, ¿no? Está fría. Me quedo el micro ya. Déjalo ahí, sí. Nada, me lo quedo. Así voy comentando, ¿no? Vaya puta mierda. Tal. Vaya pregunta de mierda. Bueno, ahora quería hablar de... vosotros sois influencers, gastroinfluencer, agroinfluencer y winefluencer, podría ser, ¿no? ¿Qué es ser un influencer para vosotros? Es que yo, o sea, más que es que influencer es como una palabra que tampoco me siento como muy cómoda, ¿no? Porque me identifico más como creadora de contenido, ¿no? Porque, bueno, influencer es como que está un poco ya saturado, bueno, creador de contenido también, pero al final es como, para mí, ¿qué es? Pues transmitir lo que me gusta, mi manera de entender el vino
y transmitirlo haciendo vídeos y contenido en redes para que llegue al mayor número posible de personas, porque mi objetivo es que la gente pierda el miedo a beber vino, que no hace falta tener una super mega copa para beber vino, no hace falta ser un Master of Wine para beber vino y que todo el mundo puede beber. Es una bebida que está muy arraigada a nuestro territorio, nuestra cultura, es patrimonio de quienes somos y de dónde venimos, y también tiene que ser la bebida que nos acompañe hacia dónde vamos, ¿no? Para mí es muy importante esto. Y el agroinfluencer. Entonces, yo, como ella ha dicho que estaba muy quemado lo de eso, nosotros le añadimos lo de agro. Ya es diferente. Es diferente totalmente. No, a ver, a mí en general me gusta mucho porque al final aprendes, o sea, del contacto que tienes con la gente que nunca vas a conocer si no fuese por esa vía, aprendes muchísimo y es, no sé, mucha gente me dice muchas veces, ¿cómo contestas? A lo mejor tengo 20 mensajes y los contesto todos porque necesito saber qué me va a aportar esa persona. A veces me insultan también, ¿sabes? Pero bueno, también está bien. Y bueno, en general es verdad que no tenemos tantos seguidores como a lo mejor es su caso o tal, pero vuelvo a lo mismo, en el nicho. Es el nicho, claro. Es cerrado y sí que es verdad Pero que... Realmente, o sea, yo entiendo, ¿no? Porque al final, pues quizás el término influencer se ha desvirtuado por, pues, no sé, pues por el boom o porque evidentemente como en cualquier sector pues habrá gente bien y gente no, pero sí que en vuestro caso, por ejemplo, concreto, hay un objetivo, ¿no? Ese objetivo de dar difusión, divulgación a esa parte más del sector primario, tener ese objetivo, ¿no? De que la gente entienda el vino de otra forma. Sí que pasa porque haya una influencia que te lleve a cumplir ese objetivo. Entonces, sí, es como usar esta herramienta, claro, ¿no? Para... el término ahí pues sí que está justificado, sí que es verdad que yo creo pues que actualmente pues tiene más connotación negativa pues por muchas cosas. Por María Pombo. Bueno. ¿Y tú que en redes sociales eres menos activa? Yo no soy influencer. ¿Cómo pero cómo sí, puede serlo. Se trata de influenciar al final. Sí. Influencer viene de influenciar. ¿Cómo se puede influenciar desde eso? Desde antes has hablado de diseño de escaparates, de esas cosas. O sea, yo creo que ahí también hay una forma de que la gente se fije pues sí, al final... Como diseñadora también, yo creo que todos los diseñadores tenemos un poder de observación muy grande y estamos constantemente observando cosas, absorbiendo de influencers y de creadores de contenido, ya sea en torno al arte, al diseño y la gastronomía. Y al final, yo creo que un poco en mi caso, mi manera de ser influencer a baja escala es que estoy constantemente compartiendo este contenido. Y pues si voy a un museo interesante o veo algo en la calle que me llama la atención y que creo que puede despertar una pequeña chispa en alguien para hacer algo, lo estoy constantemente compartiendo. Claro. Sí, al final no es necesario grandes comunidades para... Claro, es que al final todos influenciamos, ¿no? Es que en día a día estamos... Exacto. Y antes hablabas de los haters. ¿Cómo gestionáis los haters? O sea, ¿sois de contestar, sois de pasar? Yo hice una muy buena el otro día, la semana pasada. Hubo en un vídeo que subí que salía comiendo una sandía. Y es verdad que, oye, al final cuando pues te metes una sandía en la boca, pues se te cae y queda un poco bruto. Y uno me puso, que era de Madrid, pues lo miré. Esto mola hasta el que ahora los... Quiero saber todo de ti, pedazo de cabrón. Pero encima yo lo intenté seguir, pero bueno, al margen de eso. Me puso un comentario feo de dentro de... Me puso feo, era un animal, no sé qué, una brutalidad. Y digo, te vas a cagar. Lo puse en la historia y simplemente puse, decirle algo. Guau, ya, yo esto también lo he hecho alguna vez. O sea, 50 comentarios tenía el tío, pero ya se pasaron. Yo borré el comentario porque ya eran insultos, era una brutalidad. El Gabriel Rufián de la gastronomía, ¿eh? A ver, ¿qué se pasó? Me dijo animal y se metió con mi acento y mis cosas. Claro, porque detrás de una pantalla con un nombre de usuario que no sabes quién eres, pues es muy fácil decir, pues insultar y bueno, decir cosas muy feas.
y que delante, cara a cara, no dirías nunca, ¿no? ¿Tú has hecho algún vídeo, no? Como Sí, como dándole la vuelta y tal. Ya. Y tengo pensado más vídeos porque, bueno, al final, tío, o sea, si tú me comentas y puedes decirme lo que tú quieras, pues yo también puedo, ¿no? Sí que es verdad que hay ciertas personas, ciertos haters que no se puede entrar porque no se puede hablar con esa gente, ¿sabes? Es como, si te quieres cortar las venas, pues habla e intenta razonar con ellos, pero es que no vas a poder. Entonces, pues depende del día, si te pilla como más de mala hostia, pues a lo mejor contestas, y si no, es mejor decir, bueno, a ver, Me 2 relajo. minutos o media hora y vamos a ver qué hacemos. O si no, restringir y ya está. A mí me me gustó flipan. mucho el de Javi, Adri, Rocío y Ramón, 4 tontos del montón, 4 ¿no? gilipollas 4 del montón. gilipollas del montón. No Y era sé, como, no. colega, no sabes andar sin cagarte encima. Y luego nos dijo que nuestra intro era una mierda, una empresa de reformas de un pueblo de Euskadi. ¿Dónde era la serie esta de Qué vida más triste? No me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Pero sí, es que es como... Basauri, por favor. eso. De Basauri, una empresa, y le dije, joder, pues es que por fin nos lo dice alguien. Que la intro Claro, es una claro, puta es mierda. verdad, es como... Ya era hora, Ya era ¿no? hora, joder. 3 temporadas Por y fin nadie, alguien lo nadie se dice, había dado claro, cuenta. tampoco nos flipemos. Y bueno, tengo que sacar ciertos temas. Marta Clot, ¿Qué ¿qué pasa? tal? Muy bien. Si yo quiero hacer un vino de sobre, ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago? Pues Un vino- mira, ¿sabes qué? No te lo voy a decir porque así no te metes en problemas, ¿vale? O sea, lo mejor es no hacerlo. Pero, ¿cómo diseño el sobre? A ver, es como, tampoco es tan difícil, ¿eh? Joder, Si no, has pero hecho hay primero de cierta- manualidades, hay cierta calidad. sí, es Hay como cierta que te calidad. puedes apañar bien, en fin, un Primero poco de de manualidades. creatividad, pero bueno, y con mucho sentido del humor y Exacto, más. con y sentido del tal, humor es lo pero- más importante. Sí, es importante, Hay gente que pero no lo tiene. hay gente que no lo tiene y a Ya. veces Sí. sí, es peligroso. Y yo quería preguntarte, tú que estás en Almería con todo el tema de los invernaderos y tal, el tema del agua, ¿te tiran mucho por ahí o no? Sí, no, pero sí que es cierto que es un problema y al final no nos tiran, o sea, no me tiran directamente, pero sí, o sea, si alguien me dice algo respecto a eso, le tengo que dar la razón, en eso, porque Claro. al final el abonado y todo, pues el tema de los pozos se salinizan. Es perjudicial para nosotros, pero no se puede hacer de otra manera. Ya. Si no, no habría cultivo, no habría invernaderos, no habría nada. Pero bueno, estamos luchando con eso. Hay tanda, las fincas ya se están haciendo para recoger el agua de lluvia, que también es complicado porque al final va todo canalizado, cae en un mismo sitio y ese sitio va a Dios sabe dónde. Y luego que en Almería no llueve. O sea que... No. Pues aquí hay desafío para, Allá. para los jóvenes talentos. Sí. Ayer estábamos hablando con Ander, que está por aquí, y nos preguntó, y estaba hablando de la lluvia aquí, y dice, no, aquí llueve una media de 170 días, y salta Javi y dice, en Almería llueven 10 días, y es real, no duele. sí, sí. 3 días en enero, 3 días ahora y 3 días en octubre, se acabó. Sí. O sea que es complicado. Sí, la gestión del agua es un reto. Es complicado, bueno, estamos en ello, al final. Y luego el tema de la ingeniería, todo va enfocado al agua. No todo, pero que se hace mucho hincapié. Entonces, quieras que no, pues los jóvenes que están saliendo van ya con esa mentalidad. Y hablando de cosas polémicas o que generan conversaciones, os voy a presentar embutido plant-based, chacino a la perdición. Telmo, busca al hacedor. Ah, vale. Ahí. Este lo puedo cortar, ¿no? Si queréis probar. Ya la estás liando, Telmo. A ver. No te vayas de bonde. Opa. Bueno, dale, preséntate y ya. Vale, Opa, muchas Que gracias. habla muy rápido. Ya que te han dado permiso para manchar el auditorio, alguna loncha que huele por el aire. Guau. sí. Una loncha que huele. Es espectacular. No, es un untable, estaría Está feo. bueno. Está muy bien conseguido. Bueno, el producto lo que intenta imitar, en este caso, viniendo de Cáceres, me ha hecho gracia traer algo con lo que pretendemos imitar una patatera, que es un untable. Y lo que hacemos es trasladar lo insano de la ecuación, que de hecho nuestras redes se mueven bastante por el tema salud,
como podrían ser las grasas saturadas, podrían ser los nitritos, podrían ser, metiéndonos en temas polémicos, la carne, e intentar sacar todo eso de la ecuación e intentar cambiar un poco esas incógnitas por proteína guisante, por aceite de oliva. Patata, ¿Lo has probado ya? ¿Se lo he dado ya? Ah, joder, no me acuerdo, macho. Joder. Igual lo mismo. Está bueno, ¿eh? Yo te quería preguntar, ¿cómo respondes a toda esa gente que te dice, ¿por qué llamáis chorizo si no es chorizo, tal? Pues la verdad que no lo llamamos chorizo. Ha sido la mejor manera de no meternos en esas cosas. A nivel legal, también la gente que lo llama chorizo se va a meter en problemas en cuanto a alguien le... Sí, legalmente no puede llamar a estas cosas chorizo. Pero embutido sí, porque está embutido. Embutido sí, porque está embutido. Por la técnica, ¿no? Claro. ¿Y dentro de embutido qué nombre le habéis puesto vosotros? O sea... Pues ese en este caso se llama ulaga, porque igual que curamos los embutidos como con el proceso de curación normal, utilizamos las bacterias de los productos cárnicos también en estos productos. O sea, intentamos no perder la tradición durante la elaboración, que es otros análogos, otros productos de este tipo, pues tristemente la están perdiendo y es un poco también por lo que estamos luchando. Y lo hemos llamado ulaga también por recuperar la tradición de esa planta perdida en el campo, que por nuestra zona se puede ver como unas flores amarillas. Aquí no se ve tanto, aquí hay otro tipo de cosas, pero bueno, también muy de allí, que antes se utilizaba para quemar la piel de los cerdos y ya afortunadamente ya no se hacen matanzas tradicionales o se hacen menos y ya esta planta no se utiliza para eso, pero que no sea unas flores amarillas bonitas en el campo, sino que también se siga conociendo esa tradición. Yo lo llevo un poco a lo mío, como estáis hablando de temas redes y eso. Como mete cuña. No he dicho nada y ya te estás preocupando. ¿Qué aceptación está teniendo? ¿Qué estáis haciendo como a nivel redes para darlo a conocer ahora en un sector que cada vez salen más productos de estos y cada vez también hay competencia? ¿Cómo estáis intentando como diferenciaros y así del resto? Pues un poco el discurso de tradición y el discurso de salud. No tenemos el sello vegano, no estamos entrando por temas veganos, intentamos entrar en flexitarianos, en modelos de consumo alternativos que intentan consumir eso, menos grasas saturadas, menos carne, pero estamos elaborando con una industria cárnica, no es algo que ocultemos tampoco, o sea, son los que mejor conocen el proceso de curación, los que mejor lo pueden controlar, y es una manera también de transformar el proceso productivo, de empezar a producir menos carne y darles esta alternativa de decir, el personal es el mismo, la maquinaria es la misma, el proceso es el mismo, simplemente se puede hacer. Pues enhorabuena porque está cojonudo, Sí, la verdad. Está muy bueno. Está muy rico. Muy bien conseguido. Marta, ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí. Sí. ¿Con qué maridarías este chorizo? Con espumoso, ¿no? Con espumoso, sí, genial. Y yo quería preguntarte, ¿se puede cocer o se come crudo esto? Ahora ¿Por dice, qué no? Es como- ahora dice, hay que cocerlo si no te sientas fatal. Sí, es tipo sobrasada. Sí. Sí. Al final no lo llamamos sobrasada porque tampoco se puede. Pero ese es el sabor de embutido untable de las especias ajo pimentón, de la acidez de la curación, la sal, un poco el umami que también genera la curación. O sea, el proceso, la magia del tiempo que no dan otros embutidos de este tipo es lo que hace que se transforme en algo parecido a lo cárnico. Y tenemos recetas en Instagram cocinando con este producto, pero vaya que en principio se puede comer crudo y que es como más conserva todos estos aromas, todas estas sensaciones. Vale. No, muy bien. Tenemos uno para cocinar tipo chistorra también, ya aprovechando. Pero no se llama Pero chistorra. no se llama chistorra. Desde la organización me dijeron que mejor crudo, ya. Pues muchas gracias. Yo quería preguntarte por el proyecto Funky y también quería preguntarte porque, Dinamarca y España pues son bastante diferentes. Entonces quería ver también cómo mucha gente que ha estado en Copenhague, Dinamarca y tal, siempre hablan como de cómo tratan ellos el mundo de la gastronomía, ¿no? Como súper el tema de la sostenibilidad y todo eso. ¿Qué diferencias ves entre Dinamarca y España o Barcelona? Sí, un poco para estar en contexto. Funky empezó a ser mi cliente el año pasado con las Host Nights, que eran unas noches que organizaban a modo de pop-up con cocineros de Barcelona que no tenían una casa, por decirlo así. Y nosotros los acogíamos allí durante 2 noches y en conjunto teníamos que diseñar pues todo.
lo que iba a ser el menú para esas noches, el maridaje, el diseño de las mesas y de la oferta en general. Y fue un proyecto súper exitoso, súper divertido, a la gente le gustaba un montón venir y fue tal el nivel de éxito que tuvo y la dinámica que generamos con Funky que Funky ese mismo año fue a hacer un pop-up a Copenhague, así, muy random. Fueron a hacer un pop-up, fue éxito absoluto durante una semana. Y a fin de año llaman a Sheima, a la dueña de Funky Bakers, y le dicen, hey, el local donde hicieron este pop-up el año pasado está en traspaso. ¿Les interesa? Y ella, pero sin pensarlo, dijo sí, antes de pensar cómo lo iba a gestionar. O sea, dijo, sí, lo quiero, vamos. Y luego dijo, vale, ¿cómo hago esto si yo vivo en Barcelona? Y ahí fue que me llamó a mí y me dijo, oye María, esto de la host night y tal ha ido tan bien que creo que te puedes hacer cargo de toda la apertura de Funky en Copenhague. Y yo también, igual que ella, sin pensarlo, le dije, sí, vale, vamos. Y nada, en 2 semanas me había mudado a Copenhague. Y de repente ahí, claro. Sí. Y bueno, la locura que es abrir un local, además en otro idioma, además que todo funciona diferente. Claro. Pero nada, ya abrimos esta semana y estamos allí. Wow. Y esto que mencionas tú de la diferencia entre Dinamarca y España, es como que a la vez son 2 mundos totalmente opuestos, pero a la vez tienen esto en común de la gastronomía, que en este momento creo que son como los epicentros de la gastronomía y de la innovación, que está haciendo todo lo que se hace ahí muy importante. Y en Dinamarca en general, esta es mi percepción, creo que todo se basa por el tema tiempo, un poco el tiempo, la temporalidad. Primero, porque allí la gente, el ritmo es otro, ¿eh? O sea, estamos acostumbrados, yo al menos, al ritmo de Barcelona, que todo el mundo va corriendo, y de donde vengo yo, Santiago, que la gente va corriendo aún más. Allí, o sea, yo siento que me mudé al campo. O sea, siento que vivo como en una villa Amish, no sé, o sea, como algo muy tranquilo. Y todos se lo toman de esta manera, o sea, vas a un restaurante y el servicio es súper calmado, o sea, sabes que tienes que ir con tiempo y echarte allí un par de horas porque nadie va a correr, o sea, va todo el mundo muy tranquilo y la verdad me encanta. Claro, y también el tema del tiempo, porque desde que llegué allí me ha tocado contactar a todos los proveedores de frutas, vegetales, pescado, pues todo. Y el tema de la temporada, que es algo que a nivel gastronómico es algo que se habla mucho, ya todo el mundo se está fijando en las temporadas y es algo evidente que hay que seguir, siento que allí es aún mucho más fuerte porque de verano hay 2 meses. Todo el resto del año es que solo te quedan harinas y granos y tu momento de frutas y vegetales es tan corto que por eso viene toda esta corriente de tema fermentos y conservas, porque esta gente se vuelve muy loca recolectando todo en el verano para luego poder guardar y tener un poquito de eso durante todo el año. Y yo creo que eso es como lo que más me ha impactado, que siempre te dicen, la temporada es muy corta, pero hasta que no estás allí hablando con productores locales, no lo terminas de asimilar. Sí, que al final es ese contexto lo que te hace estrujarte, ¿no? Todavía más esas herramientas, esa creatividad para, pues eso, lo que dices, alargar un poco. Y también nosotros pensamos llegar allí con un tipo de oferta y claro, y cuando te encuentras con todo esto dices, vale, calma, hay que cambiar el chip, hay que cambiar todo. No puede ser lo mismo un local en Barcelona que en Copenhague. Total, claro. Muy bien. Y yo quería hablar del tema de vosotros dos, bueno, y luego quiero que participe Javi. Dale un micro y ya verás. Sí, primero con Marta, el tema de la monetización. Sí. O sea, ¿cómo monetizas tu contenido? Bueno, a través de colaboraciones pues, con marcas, denominaciones de origen, instituciones y también hago catas, que al final todo va como relacionado. Sí. ¿Y qué es lo que notas que es lo que más genera? ¿Las colaboraciones? Sí, claro, sí, las colaboraciones. ¿Hay dinero en el vino? Bueno, se empiezan a soltar. Sí, pero sí que hay marcas que creen en redes y que está muy bien. Después hay otras marcas pues, o instituciones, grupos, etcétera, que a lo mejor lo ven como una cosa con más distancia, pero yo creo que poco a poco el sector del vino va viendo que
hay un potencial en redes que se tiene que aprovechar. Es que no puede ser que no se haga. Nosotros es loco que ahora mismo el 80% de las propuestas de programa que nos llegan son de bodegas, que es como... Ostras, es que no somos un podcast de vino, entonces es como... Pero bueno, es chulo porque al final el vino puede acompañar el sí, programa, muchas ¿no? veces te piden un programa... La petición es un programa sobre ¿Qué? esta bodega o sobre esta de hoy, es como, no podemos centrar todo, o sea, nuestro contenido no somos un podcast de vino. Claro. Entonces, pero sí que es verdad lo que dices, ¿no? Que se ve como... Se ve un sí que el mundo del vino está como... Sí, que también me da un poco la sensación que van como pollos sin cabeza, en plan, Sí. que hay que hacer cosas con esta peña, ¿sabes? Sí, Pero claro, que van un yo poco aún... sí. Falta como que lo calmen y que miran qué objetivos Sí, a lo mejor hay tienen. como departamentos de empresas Sí. que ya tienen, pues que están como más centrados, que entienden, ¿no? Las redes, porque a mí a veces me ha pasado que hago una colaboración y ¿cuánto va a estar la story publicada? Y digo, pues 24 horas, que es lo que dura, ¿sabes? Y se me hacen un poco un cacao. Pero bueno, poco a poco se va viendo. Y yo también creo que es interesante lo que decías, ¿no? Pues que el sector del vino se abra también a no hacer solo vídeos, que ahora es una cosa pues que poco a poco estamos cambiando, de no hacer un vídeo metiendo haciendo la chapa de este vino es de tal, 4 meses de crianza en barrica de roble francés, maloláctica, y esto al consumidor final no le interesa. Y a mí lo que me mola es cuando pues dices, pues ahora pues la picaeta, pues te viene a la bodega y pues todos los programas, el vino que acompaña es este, ¿no? Porque al final el vino es un producto que acompaña un momento de consumo. Claro. Y poco a poco pues como que las marcas van viendo que a lo mejor está mejor como relacionar el vino con un momento, con una situación, ¿no? Con un momento de amistad, familia, celebración, día a día, etcétera, que no vas centrar en una reseña que ya pues ya se hacen las fichas técnicas para quien las quiera, ¿no? Una ficha de cata ya la puedes ver. Nosotros tenemos un vino a la venta en picaeta.com, que nos lo hace Juan Príncipe si queréis comprarlo. Bueno, y quería presentar a la otra mitad de Agrosuárez, que es Javi Rosell, y te quería preguntar... Te quería preguntar si vosotros monetizáis de alguna forma el contenido y si no es así, si tenéis esa idea o lo hacéis simplemente para potenciar vuestro negocio. No. Hola, auditorio, por si no me conocéis. Levántate, hombre. ¿Cómo estáis? ¡Ese grupo! Es que en Almería también hace frío y vengo tocadillo. No es por la cerveza de ayer ni la de... Frío, dice. Pues nosotros, sí, desde el año pasado estamos monetizando con colaboraciones con marcas y, bueno, nosotros empecemos hace 4 o 5 años y lo empecemos las redes por entretenernos y por divertirnos. Tuvimos suerte que enganchemos, tenemos nuestra audiencia y podemos monetizarlo. No es lo que nos gusta porque al final el contenido, cuando sube demasiadas colaboraciones, al final no nos gusta mucho. Lo hacemos porque está bien y Bueno, el dinerillo siempre viene bien. Pero tiene que ser orgánico. Pero lo hacemos realmente, eso que lo quiero matizar, lo hacemos con productos en los que confiamos y usamos. Obviamente, Porque obviamente. muchas marcas llega y nos dice Ahora sí. tal y eso es, hablando más raramente, es una puta mierda, en plan, no lo quiero... No está hablando de Solán de Cabra. No quiero No. Pero sí que es verdad que solo promocionamos productos que usamos o que de verdad sabemos que son buenos. Los demás intentamos no engañar a nuestra audiencia. Y en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con ella porque es un sector que está muy corporativo, la publicidad. Entonces, por ejemplo, semillas, todas las empresas de semillas tienen la misma publicidad. Por ejemplo, una variedad uniforme durante todo el ciclo, calibre G, doble G, todo lo mismo. Si te tapo los ojos, no sabías diferenciar una variedad de otra. Entonces, nosotros empezamos con el rollo de la publicidad ahí en nuestros reels y hemos sido como game changer en ese sentido. Y ahora las empresas están haciendo cuentas en Instagram, reels y demás. Entonces, en el sector, allí en horticultura, hemos cambiado un poco las reglas de la publicidad en ese sentido. Y sí, hacemos alguna colaboración ahí. Nuestros 200 o 300K nos caen. De ahí. No, es coña, pero que sí, que para tomarnos unas cañitas nos da. Más del que esperábamos, la verdad. Pero que de ahí, realmente, de ese concepto que ha dicho Javi, de cambiar un poco la forma de que las empresas hagan contenido en redes,
de ahí ha salido la idea de nosotros de hacer una agencia de marketing, ¿no? ¿Verdad que tenéis una Sin agencia tener de ni idea de Porque marketing. esta historia es muy buena. Agromarketing. Esta historia es muy buena. No voy a decir la empresa, pero bueno, fue una agencia de marketing intermediaria, ¿no? En una... Te tienen que meter en la cárcel hoy. No. Bueno, nuestra primera colaboración, una empresa, digamos, una gran empresa del sector, contrató una agencia intermediaria, ¿no? Nos encontró a nosotros y nos dieron 1.000 euros. 1.000 euros, que está bien, ¿no? Está bien. Un par de vídeos, 1.000 euros, está de puta madre. Claro, de esos 1.000 nosotros invertimos 500 en grabar, porque íbamos a hacerlo con calidad, no íbamos a grabar con el móvil, calidad. Y luego, a los 2 o 3 meses nos enteramos, porque a través de, nosotros podemos ir conociendo gente en eventos y demás, que habían pagado 7.000 euros por esos vídeos. La empresa pagó 7.000 pavos, a nosotros nos dieron 1.000 y nos quitó y nos 200. gastamos, y nos regatearon 200. Nos rateó 200. Entonces dijimos, estamos aquí haciendo el tonto. A agencia de marketing. Y ahora somos nosotros, nos contratamos nosotros mismos y ahí está el tema. Por eso que ahí vamos, va bien, por ahora va bien. Eso pasa en todos lados. Ya al final lo hacen con las al principio, mascarillas. Al final te das cuenta que eres tú el que hace la campaña. Sí, esa campaña la hicimos nosotros. Te contratan, vale, todo muy guay, Sí, pero sí. tú haces el guión, tú elaboras el vídeo, tú lo editas, tú esto, tú lo otro. Lo subimos Joder, nosotros. Estoy haciendo el parguela porque sé que te va a llevar tú el 50% del... No lo sabíamos, al final, al principio cuando empiezas, pues eres novato y Claro, pues, con estas cosas se aprende. Eso no quita que no tengas que trabajar con agencias. Sí, Somos partidarios, pero trabajamos, sabemos nos va ya muy bien, dónde sí podemos trabajar con una agencia y dónde tenemos que ser nosotros los que... Claro. Pero que Claro. al final el valor de una agencia o de un representante y demás es que te abra nuevo negocio. Claro, Sí, claro. No sí. simplemente que llegue. Claro. Y de, No, hombre, nosotros ya tenemos Claro. varios Tenemos epígrafes, nuestra para que Hacienda no contratilla. nos meta mano, pero cuando empecemos a hacer otras cosillas, no solo el marketing. Claro, como sí, tal. sí. Claro. Tiene más Además, cosas. ahora quitaron a Cristiano Ronaldo de la marca de cartoncillos de Emporio Armani y me van a poner a mí, así que esto es... Y bueno, vamos a pasar al último producto, que soy Idiazábal, Isidro, creo que se llama la marca, si no me equivoco. Telmo, coged por aquí, este sí que va a ser A mí más el fácil de queso repartir. me flipa. Y Telmo, cuéntanos una anécdota que tienes sobre Idiazábal. No, que le tengo especial cariño a este queso, porque durante 6 años estuve quedando con una chica de Idiazábal. Estuviste quedando, ¿no? Quedando, ¿no? Saliendo, quedando. Sí. Es que los vascos no salen, quedan. Bueno, que lo pruebe también por ahí. Sí. A ver, Me encanta, Y tío. primero pasa el micro Voy a y estar luego... comiendo queso. Aupa. Esto va a quedar fatal, pero mientras Telmo pregunta, voy a mear. Vale. ¿Vale? Es que no puedo. ¿que lo queréis un siento. trocito? Ya me quedo yo con tu vale. programa, Pero, Javi. ¿y Idiazábal? Adri, confía Vale, en- voy. Me Dale, quedo yo con repartidlo tu por ahí, chiringuito. repartidlo. Por favor, no le apaguéis el micrófono. Necesito ese pipi en mi programa. Ah, joder. Qué buena. Venga. Pues voy a hacer cardio y todo hoy, ¿eh? Sí, sí. Oye, estaba pensando, no, mientras estabais hablando, ¿el embutido este repite? Repite. No, Ojalá. no ¿No repite? de momento no. Luego te lo decimos. Ah, vale, vale. Aupa, gaixo, zemous. No. Bueno, aurkeztu pixka bat, eta... En castellano, no. Bai. Bueno, yo soy Iker, de Lazcao, tengo 22 años y hacemos queso Idiazábal con el nombre Isidro. Isidro es mi padre y él empezó toda la vida de pastor y yo desde pequeño, o sea, es lo único que he visto en casa. Y con 16 años fui a la escuela de pastores a Gomístegui en Oñati y empecé ahí. Y ya luego con 18 años mi padre se jubiló y ya llevo 4 años pues elaborando el queso y poco a poco pues mi padre solo empezó a elaborar queso natural, yo empezaba a hacer ahumado, luego subimos a la Sierra de Aralar también, y ahí hacemos queso de monte y así, sin más, poco a poco. Muy bien. Y eso. O sea, dentro del queso Idiazábal, ¿qué es lo que os diferencia un poquito del resto? Bueno, pues no sé, qué es... A ver, hay muchos quesos artesanos así, pero que nosotros ya os he dicho, hacemos queso normal y luego de montaña. El de monte es más artesano porque se hace
también hacemos queso con la leche de nuestras ovejas, pero abajo la leche es de calidad, pero las ovejas solo comen pienso, hierba del prado y esto, y alfalfa y esto, pero en el monte solo comen hierba del prado del monte, entonces eso es lo que diferencia la calidad de la leche, menos cantidad pero más calidad. Y eso, y luego pues así, hacemos queso desde noviembre hasta ahora, hasta julio y así. A mí se me acabó el chollo del queso y azafrán, antes lo tenía todo el rato en casa, así que si queréis enviarme alguno, que hace mucho que no los gatos, pongo una historia encantado. Desde entonces, en lugar de peli romántica y helado, es peli romántica y diazábal, ¿no? Y diazábal y membrillo. O sea. Ya te mandaré alguno. ¿Y temas redes, le dais caña también o...? No. Nos la pela. Se vende solo esto. Esto se vende tengo solo. mi No me hace cuenta falta. personal y Pero luego siempre la sigo 30 euros. de los quesos, pero tampoco, sin más, no le miro. No. Es que nosotros somos conocidos en Goierri, tampoco salimos mucho así. Es la primera vez que tengo un evento así como este de hoy y sin más. Vale. Aupa ahí. Ricasco. Gracias. 22 años. Y- 22 y años. 22 años. A mí me hace un poco de ilusión, imagino que a los que estáis en los 30 también, pues estar en una lista con gente de 22 años. A mí me hace ilusión que piensen que somos la misma especie. Sois de lo mismo. De la misma especie. Yo lo hago ahora. Y ya vamos con las preguntas finales. Siempre preguntamos el plato maldito a los cocineros, pero en vuestro caso quiero preguntaros ese vídeo que tenéis que estáis hartos un poco, pero que tuvo un éxito muy loco y era como en plan de, pues sí, en realidad es una mierda este vídeo. Pero, y otros que te curras muchísimo no funcionan. Entonces, ¿tenéis alguno así que le tengáis un poco de manía? Bueno, manía no, pero por ejemplo, en mi caso es el vídeo que se viralizó como, o sea, brutal, que es el de, ¿cómo iba? Lo del trastorno, no sé si alguien vio el vídeo o no, pero en plan que yo, ay, ¿cómo iba? Me olvidé. Ponerlo. Sí que le ha cogido asco. Espera, ahora Ve contando el tuyo. lo tengo tan olvidado. El mío fue uno hace 2 meses o así, y bueno, hay algunos que se han viralizado, pero que le tenga manía como tal fue uno de una raíz, que es el vídeo más absurdo. De hecho, era una historia que dije, voy a probar. Pum, 800 y pico mil visitas de dónde a cuándo. Y salgo haciendo así con una raíz, enseñándola, en plan... Se escucha a Javi por un lado, yo por otro, pero que luego te curras vídeos de verdad y no tiene ni la mitad. Y ese se voló y... Qué rabia da eso, ¿Y tú hay algún curro que haya gustado mucho y tú digas, joder, en realidad a mí no me gusta? ¿Algún trabajo así que hayas hecho, algún diseño que dijes, hostia, ahora lo veo y digo, menuda mierda, pero no me gusta y funcionó de la leche? ¿Tienes algo? Pues sí, un proyecto que hice en Chile para una chocolatería, que era el diseño de un escaparate para el Día de la Madre, que a mí me daba un cringe, pero muy, muy, muy fuerte. O sea, como típico Día de la Madre, ama de casa, como súper patriarcal, que estuve al límite de decir, es que no quiero participar en esto. Y luego me llamaban clientes porque habían visto este trabajo y les había encantado. Y decía, ¡buah! Pero de verdad, ese yo creo que ha sido más el trabajo que me daba mucho cringe. Vale, lo tengo. Mucha gente me pregunta por qué tomo tanto vino y es que yo sufro un trastorno que hace que mi cuerpo no produzca su propio alcohol. Esto se viralizó, vamos, como las... Y fue como un poco el apogeo de la Marta Gloria al principio de que... Fue tu petardazo. Sí, total. Y la gente loquísima y no me gusta, además que salgo con las ojeras en el vídeo, bueno, todo fatal, pero bueno, es el vídeo que un poco... Cuando haces clot ya no hay esto. Bueno, y ahora siempre hacemos que el anterior invitado deje una pregunta para los siguientes invitados. Nuestro último invitado fue Paco Roncero, que supongo que lo conocéis, no sé si por cocinero o por el bocadillo de aceite. Y ha dejado una pregunta, es audio solo, no ha grabado vídeo. Si la podéis poner, porfa. Yo tengo una pregunta muy importante para la siguiente persona que esté con vosotros en la picaeta. Y es que si los bocadillos hay que comerlos con aceite o sin aceite.
Esa es buena. O sea, es que el vídeo de Paco Roncero es increíble. Y los comentarios más. Sí. Vosotros sois de echarle aceite una vez cerrado el bocadillo. Sois de echarle aceite. Por arriba no, pero marcarte. Es que le echa aceite por arriba. Es increíble. Un Ginés que empape. Un Ginés que empape. ¿no? Sí, Eso sí. con una buena tostada, un montón de aceite. ¿Cuál es vuestro bocadillo favorito? Tía, yo me hice uno el otro día buenísimo que lo subí también. Ah, ¿de mortadela era o de qué? De mortadela con miau. ¿Con? O sea, que son calamares en salsa. Miau. Calamares en salsa con ¿No mortadela. conocéis la marca miau? No. Ah, sí, las Con la conservas, puta. ¿no? Sí, claro. Sí. Y era muy Hostia, caro. o sea, calamares en salsa de mortadela. Era muy caro. El bocadillo no es mi preferido. Ya no le tenemos que preguntar al pecado inconfesable. Pues casi me cago de escucharlo. Y salgo explicando ya verás la tarde. Ya verás la tarde. Se complicó el día, ¿no? Y cabrón. Pues mira, a Paco Roncero. Todo bien. Es que se complica. Señora, por favor. ¿Te has puesto el pañal? Hostia, yo como lo miro me río. Mira, a Paco Roncero le cabrearía mi respuesta un montón, porque de donde yo vengo hay un bocadillo típico que es la marraqueta, que es un tipo de pan, y se come con palta, con aguacate. Y como le pongas aceite de oliva, Sacrilegio. te linchan, ¿eh? O sea, no se puede. Así que lo siento. Y luego lo ese siento, cabrón no le dice Paco. nada. Sí. Para allá. Está llorando. Es que yo como se ría alguien me río de también. ¿Y tu bocadillo? A mí un buen bocadillo de jamón es que me flipa. Un buen pan, buen aceite, buen jamón y... ¿Tomate o no? Pan con tomate. Claro, es que Sí. es catalana. Pan con tomate también es catalán. para Sí. que no- Restregado. ¿no? Exacto, bien restregado. El tuyo dilo. Yo ya lo sé, pero dilo, el tuyo. A mí es que me gusta mucho... Es que voy a decir longaniza y aquí se va a liar una... Es que en Valencia a las ¿Por qué no se salchichas puede? le llaman ¿Por qué? longaniza, no sé por qué. Longaniza, A ¿no? las Bien. salchichas le llaman longaniza. Bueno, pues... Bueno, las en Lleida salchichas, también se le ¿verdad? dice ¿no? longaniza. Sí. sí. Salchichas con pimiento verde. Muy rico. Qué bueno. Y aceite. Y aceite. Y ahora vamos con el pecado inconfesable, que tú has dicho, el bocadillo ese, y ya, pues ya estaría. Ese producto ultraprocesado que os flipa comprarlo y comerlo. Ese producto de supermercado ahí bien... Que Carlos Ríos se tiraría por una ventana. No sabría decir. Venga, chicos, empiezo yo. A ver, un momento, sí, claro, aquí Cuando yo yo tengo... no sé si es válido o no, a mí me gusta un Kit Kat. El Kit Kat, Tal cual, claro. o sea... Sí. De coger un trozo de... Y además me lo como poco a poco, Te tomas, pero te tú- tomas un respiro. ¿Partes la barrita o muerdes la No, tableta la entera? parto y la divido en trocillos y voy cogiéndolo en plan uno. Ahora entiendo y todo. va pasando. Lo haces durar, ¿no? Lo haces durar. Sí. Es como mi... Sí, Es válido, ¿no? Ese es el ejemplo. Yo creo que el donut. Un donut. Yo creo que es buen el ganador donut del programa. Sí, creo que donut Es el que más se ha dicho. Pero preguntarle... Pero, a ver, hay una cosa importante para dividir a la gente. Pues que A levantes ver. la mano. Que es, los donuts de chocolate, ¿quién es de fondant? Bien, poca gente me gusta. ¿Y quién es del maravilloso e indescriptible y crujiente bombón? Bombón. No sé, ¿eh? ¿Pero cuál es el ¿Qué es bombón? bombón? Está en el fondant, que es el que te ensucias, y El luego de el azúcar. bombón con el que disfrutas. Y luego ya está el glaseado de toda la vida. Yo glaseado. Glaseado, el A mí el glaseado. glaseado. Sí. El glaseado tiene muchos adeptos. Sí, sí. ¿Tu pecado inconfesable? Mi pecado inconfesable. Mira, yo trabajo con café de especialidad
Ajá. Y estoy muy, muy, muy metida en el tema. Un producto que tiene un origen súper consciente y tal, pero mi pecado inconfesable es un buen frappuccino lleno de caramelo, crema y el peor café posible. Es mi pecado inconfesable que gracias a la picaeta, después de esto, les envío mis facturas a ustedes porque el café de especialidad me van a decir adiós, muchas gracias. Me acabo de quedar sin trabajo. Me acabo de quedar sin trabajo, pero sí. Telmo, di el tuyo, ya que tu pecado inconfesable. ¿Y a las hamburguesas de vicio o qué? Hostia, pecado inconfesable. No te sabría decir, ¿eh? Joder, vamos. La recena guarra. ¿Qué mezclo? No, es que no es guarro. O sea, Mira, el no. mío es a 4 quesos de Casa Tarradellas. Es verdad que tengo mucha manía cuando llego de fiesta. Me hago siempre un sándwich de atún con mayonesa, pero a las 6 de la mañana. Y eso es clásico, ¿eh? un poco criminal. A eso le metes unas piparras. Nada, increíble. Y pa'lante. Un par de anchoitas y... Y bueno, siempre acabamos el programa pidiendo que cantéis una canción. Vale. Pero como sois 3, hay mucha gente aquí y si hay un referente en lo que es talento joven, es Operación Triunfo. Vamos Esto ya es un clásico. Es un clásico. Empezamos la temporada en Jerez, acabando el programa cantando esta canción y vamos a cantar todos juntos Mi música es tu voz, ¿no? Sí, hay karaoke. Hay karaoke. ¡Hay karaoke! Dentro karaoke. A ver. Nos podemos levantar ya, ¿no? Vamos a levantarnos. Pero lleva vídeo. Ah, vale. Ahí. Hostia, madre Todos mía. cantando, ¿eh? Karaoke. Nosotros lo tenemos aquí. Si no te conociera, si no estuviera aquí, no habría encontrado la alegría de vivir. Enciendes melodías que brotan en tu voz, que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión. Cantar es nuestra vida. Venga. Y mi música es tu voz. Cuenta con mi vida, que hoy la doy por ti. Mi pasión la quiero compartir. A tu lado me siento seguro, a tu lado no dudo, a tu lado yo puedo volar, a tu lado brilla mi estrella, a tu lado mi sueño se hará por fin realidad. Muchas gracias. Podéis seguir cantando si queréis, ¿eh? Es que yo solo me sé el estribillo. Oye, beben porrón. Hombre. De despedida, Marta también va a enseñar A ver, que bebe no, muy bien en este porrón. tiene un payaso, agujero muy grande. No, a mí no me dais más, no me dais más, que ya tuve bastante anoche. Es chorro gordo esto, espera. A ver. Mira, Es chorro gordo. fino. ¡Artista! Este es fino, este es fino. A ver. El chaparrito. Bien, ahí. ¡Ole!